Hola amigos, buenas tardes. Qué gusto conversar nuevamente con ustedes para ver en esta ocasión uno de los problemas que son realmente sensibles, como es el cólico del lactante. ¿A quién no le pasó? Yo recuerdo haber pasado también angustiosos momentos cuando el niño, después de lactar o sin lactar, incluso comienza con un dolor abdominal. Realmente desespera a la familia, a toda la gente que está a su lado, porque el dolor, el llanto es realmente un llanto que no va de lo normal, un llanto que no va en relación como cuando está con hambre, está con calor o está con frío. Realmente es un dolor muy intenso. Pero ¿cuáles son las causas del dolor del cólico lactante? Cólico del lactante. Realmente esta es una entidad de etiología desconocida. No sabemos hasta ahora cuál es el mecanismo por el cual se provoca el dolor. Pero lo vamos a topar algunos temas, algunos factores por los cuales el niño puede tener este tipo de dolor. La etiología, como digo, es desconocida. Afecta a los lactantes. Es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? Que va pasando sin necesidad de dar ningún tipo de tratamiento. Autolimitada, más o menos a los 4 meses de edad, el niño prácticamente desaparece, ya no tiene este problema. Y pues se caracteriza por, como digo, por un llanto muy intenso, ¿no? Que lo viven los padres, la familia que está a su lado, desespera y el niño pues llora sin sin tener, sin tener la calma del dolor, toda la gente nos desesperamos. Pues, ¿qué entendemos por el cólico del lactante? El cólico del lactante, generalmente para que sea un cólico del lactante, existen ciertos tipos de protocolos. Entonces, ¿cuál es este protocolo? Le conocemos como la regla del 3. Llanto que dura más de 3 horas en el día. Más de 3 días a la semana se presenta este episodio y además que persiste por más de 3 semanas. Pero aquí va la diferencia. A veces, en forma súbita, el niño presenta un dolor. Eso se llama el llanto paroxístico, es otra de las condiciones. El niño de pronto presenta un dolor tipo cólico que tiene un principio y que tiene un final sin relación a lo que esté haciendo el niño. Por otra parte, como segundo término, cualitativamente diferente del llanto normal, ya lo habíamos dicho, es un llanto con un tono muy alto, desesperante. Tercero, la hipertonía que se produce, el espasmo que se produce en los intestinos, provoca un aumento de tono muscular y aumento y disminución incluso de los ruidos hidroaéreos. Cuarto, otra de las características es el llanto inconsolable. El lactante es imposible realmente, imposible, le ponen en las diferentes posiciones que le sacan los gases, etcétera, etcétera, y el niño prácticamente no mejora su dolor. He aquí otra de las características. Entonces vamos ya haciendo un análisis de la etiología. Entonces dijimos que era de etiología desconocida. Posiblemente hay muchas investigaciones que lo relacionan con una alergia, ¿sí? a la proteína de la leche de la madre o a la proteína de las fórmulas cuando está tomando una fórmula. ¿Sí? Pues la leche artificial, ¿sí? Por hidrólisis de caseína o soja, cuando usted lo da con este tipo de preparados, de caseína o soja, realmente el niño como que mejora este problema del cólico de lactantes. Entonces podemos decir que fue una alergia o que fue algún trastorno
de la caseína o de la soja causada por este tipo digamos que al calmarle con este tipo de fórmulas, podemos pensar de que fue una alergia a la proteína de la leche. Tenemos otro problema que es muy frecuente en la consulta, realmente es muy frecuente, la intolerancia a la lactosa. Mire, cuando un niño recibe la leche materna, esta leche materna en su contenido, en su fórmula, tiene lactosa. ¿Y qué es la lactosa? Es un polisacárido. Cuando ingresa al intestino, esta lactosa, por medio de una enzima, la lactasa, tiene que transformarse en glucosa y galactosa y se absorbe a nivel del intestino, pasa por el hígado, pasa por algunas reacciones químicas y se transforma en energía, la energía para el bebé. Pero en muchas ocasiones, lo que conocemos con el nombre de inmadurez intestinal, no existe esta lactasa, la enzima que desdobla la lactosa, y por tanto esta lactosa se queda en el intestino, fermenta y provoca distensión abdominal, un poco de diarrea espumosa amarillenta y provoca lo que estamos conversando, un dolor muy intenso. En muchas ocasiones hay pacientes que del borde que ya prácticamente en el quirófano han salido a hacer la consulta y ahí hemos tenido y hemos actuado y vemos que era simplemente una intolerancia a la lactosa. ¿Cómo diagnosticar? Cuando hay el aparatito para ponerle en la vía respiratoria, ¿no? Hacemos que exhale y este niño exhala una sustancia que se llama hidrógeno, y este hidrógeno es producido justamente por estos azúcares. Entonces podemos medir el valor de la cantidad de hidrógeno, y entonces si está aumentada podemos decir de que está frente a una intolerancia a la lactosa. De la otra manera, nosotros lo que hacemos es disminuir la lactosa y ver la reacción del niño, y a veces en poco tiempo, en poquísimo tiempo, el niño ya reacciona, no tiene dolor, entonces nos quedamos con el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Esa es de las pocas indicaciones para disminuir la lactancia materna, ¿sí? Para suspender la lactancia materna, es justamente la intolerancia a la lactosa. Y en muchas ocasiones, a veces a los 8 días, probamos nuevamente y el niño tomando leche materna no ha tenido ya, lo que pasa es que el intestino ya está funcionando, ya tiene su lactasa para desdoblar la lactosa, y entonces podemos nuevamente regresar a la toma de la leche materna, ¿no? Se ha visto estudios que corroboran en el sentido de que los pacientes que tienen este cólico infantil, parece que tienen disminuido la flora bacteriana. Incluso hay otros estudios que demuestran que existe aumento de flora de ciertas bacterias gram negativas como la Escherichia coli. Eso está en estudios y próximamente estaremos pendientes para conversarles. Factores biológicos, mire, es otro problema, la técnica de la lactancia. El niño tiene que estar tiene que estar en buena posición. La madre tiene que levantarse de la camita, cogerle al bebé, ponerle en el ángulo del brazo, ¿sí? Hacerle que prácticamente el pezón esté directamente hacia, el labio, la boquita del bebé esté al labio, esté al pezón, para evitar lo que conocemos con el nombre de aerofagia, o sea, el ingreso de aire por la boquita, ¿sí? Al estómago, y eso es lo que puede causar también el famoso cólico de los gases, ¿sí? Cólico de gases, que también da un dolor así intenso. 3, 4, 6 horas de dolor, la familia se desespera, le dan simeticona, le dan antiespasmódicos y el niño sigue hasta que por último el dolorcito ha calmado y no se vuelve a repetir. No entramos en la regla de los 3. Prácticamente decimos es una aerofagia, o sea, el niño ingresó aire, ¿sí? Por la boquita al introducir prácticamente la leche materna, al digerir la leche materna con aire.
Por eso decimos, sáquele los gases en forma correcta. Miren, a veces son maniobritas que a veces uno no le da importancia, pero el momento que le da el dolor, entonces ahí sí nos hacen recordar y nunca más cometemos esos errores. Entonces la deglución de aire es bien importante. El aumento se ha visto estudios que tiene relación con el aumento de una hormona, la serotonina, pero está en estudios todavía. Ojo con el tabaquismo de la madre. También parece que tiene relación con el humo del tabaco. La familia que no debe fumar cuando el niño está en una habitación, no debe fumar en la casa. ¿Sí? Parece que no tiene ninguna relación con la edad gestacional del bebé, ni tampoco con el sexo. Por otra parte, hay factores también psicosociales como el estrés, el estrés familiar, la depresión, cuando hay problemas entre los esposos. Parece que tiene relación con este cólico de lactantes. Mientras más tranquilidad tenga el bebé, muchísimo cariño, se ha visto en los estudios de que casi no presentan esta patología. En resumen, ¿cómo se diagnostica el cólico del lactante? No existen pruebas complementarias aparte del hidrógeno que yo le había mencionado. Entonces hay que saber hacer una anamnesis, un estudio completo del problema, cuándo y cómo se produce el llanto, cómo se produce el llanto, si es intenso, cuánto tiempo dura, si se produce en forma súbita, si se relaciona con la alimentación, si se relaciona con la duración del llanto, ¿ya? Si las deposiciones son normales. ¿Qué hacen los padres cuando el lactante está llorando? Se ponen entre ellos en forma agresiva, irónicos, o es que lo tratan al niño con mucho cariño y con paciencia. Esa es la parte más fundamental. ¿Qué toma cuando qué toma el niño o qué le dan al niño cuando está con este tipo de trastornos y mejora o aumenta el dolor? ¿Cómo se alimenta el lactante? ¿Cómo afecta la vida familiar? ¿A qué se atribuye? Siempre preguntar a los padres, ¿por qué cree que se presentó este tipo de dolor? Entonces ahí ustedes tienen ya una idea, ¿no? De cómo tratarla, y aparentemente todo lo que yo les he conversado es la etiología, o sea, la causa del problema. Estaremos conversando un poco más acerca de los estudios que yo les he mencionado para tener un mejor criterio científico de esta patología llamada cólico de lactante. Muchísimas gracias.